Vamos a hablar hoy de las mozas de Álvaro Uribe Vélez. Son tres grandes, pero tuvo otras más chiquitas. Pero vamos a hablar de tres mozas de Álvaro Uribe Vélez. La primera le pegó una revolcada, le despeinó ese chipolo, eso lo chupaba por el cuello, las piernas y la espalda. Hasta las patas se las besó. Al Cucho Álvaro Uribe Vélez fue el narcotráfico. Él se enamoró como un hombre de una moza. Hay una palabra santanderiana, pero no me da pena decirla aquí al aire, porque es muy grotesca. De pronto alguien nos la escribe por ahí, pero no la quiero decir porque es que la verdad, cuando un hombre se enamora de una mujer de manera loca, que no le importa la familia, los hijos, los nietos, nada, metido de cabeza, en Santander le tienen a eso un nombre vulgarote. Pero no, yo aquí por respeto a ustedes, amables televidentes, no la voy a decir. Alguno la escribirá por ahí. Bueno, lo cierto es que esas mozas le pegaron una revolcada, porque es que hay que ver una cosa, apreciado Felipe. Resulta, el Cucho, usted me recuerda, Felipe, la fecha de nacimiento del papá de Álvaro Uribe Vélez, por favor. Yo la recuerdo, su merced. Porque ese Cucho, los muchachos tenían hacia el año 79, por ahí 20, 21 años. Ya tenía a Alvarito, a Jaime, todos. El tal ese alias El Travieso, el peligrosísimo Santiago, el traqueto Jaime. Bueno. El padre de Álvaro Uribe Vélez, Alberto Uribe Sierra, nació el 25 de noviembre de 1932. 32. Sí, señor. Bueno, ese Cucho a los años 50 tenía 18 arepas. Ya tenía un hijo, el Travieso. Para esa época, sí, señor. Para esa época ya había forzado allá a la señora el papá, y le echaron el ganso al abuelo. Es que son terribles, ¿no? La señora era una ama de casa allá, la señora Álvarez. Y yo creo que allá, a la fuerza, me imagino, la forzó y le clavó un niño llamado Luis Gonzalo Uribe Álvarez, alias El Travieso. 2 años después nace Alvarito Uribe Vélez. Alvarito Uribe Vélez nace 2 años después. Bueno, entonces el Cucho era modelo 32, ¿no? Sí, señor. 32. Al año 60 ya estaba grande. Tenía 8 al 40, 28 años. 20. Bueno, quiero decir con esto que el Cucho, cuando nadie hablaba aquí de perico, de droga, de maldad, porque este país era sano. Aquí lo más grave que hacía la gente, bueno, sí se tomaba licor al calor del cine mexicano y de las canciones mexicanas horribles, muchas de esas de cuchillas de afeitar y de pegar tiros y matar. Mucha gente, ¿sabe una cosa? Mucha gente murió aquí así. Borrachos cogieron la violencia y mataban a la familia y se cascaban escuchando música mexicana. Las mismas rancheras que decimos hoy. Claro, todos esos cantantes. Y ahora se transformó a narcocorridos, que es diferente, porque antes Claro. lo que usted decía era con la peinilla, me imagino que se cascaban, y ahorita Hermanitas sí Calle ya, y todo eso. Las Hermanitas Calle ya fueron, no, eran unas niñas cuando esto. ahora ya es con rifles, literalmente con granadas, alusión a drones. Es una música muy Oye, pesada. las Hermanitas Calle, que eran 2. En los últimos días las Hermanitas Calle ya no eran un dúo, sino un cuarteto. Ellas cantaban y 2 las sostenían. Las Hermanitas Calle, ¿se acuerda que encontraba por allá un narco debajo de las Hermanitas Calle cuando mataron a Gilberto Molina? Que rogaba para que no lo mataran. ¿Cómo era que se llamaba ese man? Gaitán Maecha. Gaitán Maecha. Se escondió debajo de las enaguas de las Hermanitas Calle
y pelaron a todo el mundo allá en Anapoima, creo que fue por allá, en un pueblo de estos, mataron a Gilberto Molina y las cuchas allá cantando, escondieron y el man se salvó, semejante joya. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Bueno, entonces resulta que el cucho del papá de Álvaro Uribe Vélez, como en manera, lo pasaba gran chalán, como su hijo el travieso. Y Uribe Vélez, Álvaro, se jactan de que se toman el tinto y no se les riega encima de una yegua y eso le pasan la yegua por encima. Si hay un niño le pisan la cabeza, eso no tienen problema para pasarle la yegua por encima al que sea. Y jugarse ni miarse encima del que sea. Bueno, entonces el cucho empezó a andar de feria a feria, de fiesta en fiesta. Entonces la fábula nos cuenta y la historia nos cuenta que el cartel era uno solito, cartelito de Medellín, solito. Sí. Pero ese cartelito vino a armarlo un cuchito que había sido subalterno del gran, poderosísimo, y yo me imagino que peligrosísimo también, Gilberto Molina. El que Molina, matan sí. allá en la fiesta de las Hermanitas Calle. Sí, señor. Él, llamado, le decían alias Manteco. ¿Sabía quién era? El Manteco. Sí, aquí hemos hablado del Sí, Manteco. el Manteco. Y de Isauro Murcia. Isauro Murcia. El chino Isauro le da por irse a Bolivia. Yo no sé quién lo llevó por allá. Es que esos vagos, como no tienen oficio, se usaban para cualquier lado. Y hasta De les viaje. resulta por allá la vida. Bueno, entonces se fue el Isauro Murcia para Bolivia. Y allá conoció una cosa llamada la coca. La hoja de coca. Y entonces dijo, uy, no, esta vaina está como buena. Y allá en La Paz vio mascando eso a estos manes para el soroche. Y dijo, uy, ¿esto qué es? Bueno, el man muy inquieto, dice que era inteligentísimo. Me cuentan la fuente, dice que Isauro Murcia era genial. Porque es que hay gente buena, como Uribe Vélez. O sea, genios para el mal. Sí, pilos. Pilos para hacer el mal. Bueno, entonces, el cucho regresa a Colombia, zona esmeraldera. Había sido el sucesor acá. Primero camelló con Gilberto Molina, pero sucedió a una joyita que yo era niño, cuando, mejor dicho, solo oírlo le daba a uno. Yo era niño y escuchaba hablar a mis mayores, Efraín González. Y entonces Efraín González era un forajido tenaz, Partido Conservador. Peló mucha gente a nombre del Partido Conservador en la época de la violencia. Sí, claro. Bueno, entonces, este man sucede al gran Efraín González, Pícaros. Entonces, el cucho viene y como el papá de Álvaro Uribe Vélez le gustaba la farancachela, la comilona de donde hubiese farra, mierda de caballos y negocios raros, bajo mundo, le gustaba. Entonces lo pasaba en las ferias y fiestas de los caballistas. Entretenido. Que al principio seguramente serán finqueros por ahí con platica y gente buena, pero se fue pudriendo. Bueno, en eso el señor Víctor Manuel Quintero Morales, que en paz descanse, el patriarca de las Esmeraldas, había comprado, ya multimillonario, archimillonario, había comprado unas yeguitas, caballitos ahí lindos, entre esos Contrapuntico, blanco. Allá lo tienen embalsamado en la avenida Suba, en Fedequinas, o lo tenían. Yo lo vi ahí en una vitrina. Lo conocí muerto, a contrapunto. Entonces, como el hijo y el viejo papá de Álvaro Uribe Vélez eran chalanes, eximios chalanes, entonces se emplea el hijo no reconocido, silenciado, narcotraficante neto, Luis Gonzalo Uribe Álvarez, alias El Travieso, con don Víctor Manuel Quintero Morales. Claro, el chino venía llevado, no tenían plata.
a montar a contrapunto y dura 2 años en la finca del patriarca de las Esmeraldas en Somondoco, Boyacá. Exactamente. Bueno, cuenta la fábula y las fuentes. Yo cuando hablo de fábula hablo de fuentes. Que entonces el viejo Murcia, ya gachita, había llegado a la zona. José Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el mexicano, ya había llegado a la zona. También llevaba el bulto. Conductor. Había trabajado aquí en San Victorino vendiendo cachivaches y por ahí robando a quien se descuidara. Gacha. Y entonces se regresa allá para las minas donde está el billete, las esmeraldas, y allá se encuentra con don Isaurito. El viejo Gilberto todavía vivo, pero Isauro cuando vino de Bolivia llegó montado y ¡pum! Se le trepó al viejo Gilberto Molina. Sí. Bueno, entonces les dice, no, vámonos para Medallo. Como ya estaban los paisas por acá, por este lado. Y allá había un cuchito, si mal no recuerdo, que se peinaba de medio lado, churquito, gordito, de bigotico, llamado Pablo Escobar. Ah, jue madre. Y apareció un loco marihuanero de Armenia. Hace poco regresó a dar conferencias a la ciudad. Cucho, ese era un brother, lo que llamamos nosotros un brother. Bacanazo. Iba acabando con las chicas de Armenia y sus alrededores, llamado Carlitos Leder. Sí, señor, que hace poco regresó. Entonces se enfierran e inauguran, mire usted, el cartel de Medellín, que ya era cercanía de Pablo Escobar allá y Álvaro Uribe y su papá. Hay unas fuentes que aseguran que el papá de Álvaro Uribe efectivamente era del cartel de Medellín. Y entonces, cercanos a Pablo Escobar, tan cercanos que cuando pelan en las guacharacas al papá de Álvaro Uribe Vélez, muy rápido le presta a Pablito el helicóptero a Alvarito Uribe Vélez para que se desplace a las guacharacas, allá en San José de Nus, cerca a unas horitas, una horita larguita de Puerto Berrío, muy Magdalena Medio, saliendo de allá del río Magdalena, camino a Barranca Bermeja. Bueno, entonces, el chino Uribe Vélez, Álvaro, estudiaba, pero empezaron a podrirse. ¿Cómo? Ay, papá. Jaime, el hermano de él, que murió de una penosa enfermedad. Ah, ok, ya sé. Esposo de... Este es Cifuentes Villa. Él tuvo una mujer, una paisa, primera esposa, me imagino, lindas. Como las mujeres antioqueñas, son hermosas, ¿para qué vamos a decir? Muy atentas. Y entonces, buenas esposas. La mujer paisa tiene una característica. Ojo a esto, por si se quiere casar con una mujer paisa. En la calle, el que manda es usted. Ellas no le hacen pasar a usted vergüenza en la calle. Así usted sea un pipiloco. No. En la casa lo arreglan, porque en la casa manda ella. De puertas para adentro, padrecito, el trono lo tiene ella. Ok. Sí, para así son tener las en cuenta. paisas. Ellas son muy atentas con el marido afuera. No le hacen pasar vergüenzas. Otras viejas como mis paisanas, no, eso le dan en la jeta al marido en la calle, las santanderianas. Ah, esas sí son. Eso le va clavando la mano en la jeta, en la calle, al paciente y allá. En la calle y fuera de eso lo rematan en la casa. Sí, señor. En santanderianas. Yo por eso, no mentiras, las mujeres santanderianas son hermosas también. Buenas mujeres. Es que la sociedad paisa y santanderiana en eso se parecen, en sus costumbres de hogar. Pero con la diferencia de que la santanderiana la casca uno afuera y adentro. La paisa lo casca uno adentro. Pero la santanderiana en la tienda le tira las cervezas por debajo y le mete la mano y se lo lleva para la casa. Bueno. Entonces así fue creciendo Alvarito Uribe Vélez. Ay, ese narco es atractivo porque mire, eso es mucha plata. Y entonces... vea qué ironía de la vida. Pablito nace en el año 49 en Río Negro, Antioquia. Pablo. Uribito nace en el año 52 en Medellín.
y termina hoy pagando cana en Río Negro, Antioquia. Allá, donde está pagando cana, Álvaro Uribe Vélez es de las zonas más costosas de Colombia. El metro cuadrado allá en Llano Grande, en Río Negro. Usted llega, no, es que uno llega allá, eso es una joda, yo. La verdad, sí, Felipe, uno llega a la parte allá de lo que, y la pasea. Aeropuerto allá y toda esa vaina del Llano Grande, no, esa joda se siente uno en Miami. Es muy lindo. Allá está pagando la cana. Y allá muy seguramente le lleguen el 7 de agosto porque va a haber marchas. Y mire la coincidencia. A favor. Felipe, Álvaro Uribe Vélez, Pablito Escobar era comerciante, se hacen llamar ellos, ¿no? Político. Oiga, político y terrorista. Político y terrorista. Claro, llegó a la Cámara de Representantes. Sí, claro. Político. Y Alvarito Uribe Vélez es político, se hace llamar comerciante. Y manipulador de testigos. Manipulador de testigos. Oiga, de ese cucho se habla muy seriamente de que violó a una periodista, ¿no? El Uribe. Sí, por allá en un hotel. Ella ha hablado sobre el tema, pero es que parece que no fue siquiera un beso, tocarle por ahí un seno o la nalga, no. Parece que el cucho se atrevió más con la muchacha. Estoy hablando del expresidente que está encanado. Ella lo denunció. Yo la conozco, una gran dama y mejor periodista. Gran dama y mejor periodista. Una mujer decente, maravillosa. Estos atrevidos con el poder quieren arrasar a todo el mundo. Pablo Escobar comienza su vida delictiva a finales de la década del 60, o sea, ya como por el 67, 68, sí. 69. Era casi un sicario a sueldo. ¿Sabe con quién trabajaba de sicario a sueldo? ¿Con quién? Con los Ochoa. Con el clan de los Ochoa, familiares de Álvaro Uribe Vélez. Es que el perico rodea a Álvaro Uribe Vélez por todas partes. Ya está en la cabeza, toda cana blanca, parece una copa de nieve, porque el perico es blanco, ¿no? Blanco. Sí, claro. Bueno, entonces, familiares directos, o sea, para ir como armando el paquetico, Felipe, el cucho, el viejo ya era amigo de traquetos, A todos los traquetos les gustan dos cosas: las yeguas y bellas y las mujeres bonitas, y si no son bonitas, les meten 20 operaciones para que queden parecidos a las yeguas. Con todo respeto por las damas, pero eso es lo que pasa. 20 operaciones. No, eso ya la mamá ni las conoce cuando llegan a la casa y dice, uy, ¿esa señora quién es? No, mamá, soy su hija. Ay, mija, yo no la conocía. O sea, aunque básicamente estamos hablando como si esta fuese una moza de Álvaro Uribe, les parece más como la madrastra, como que lo cuidó desde pequeño. Ay, qué bueno. Lo empezó eso a mimar. Se llama incesto, ¿no? Lo empezó a criar, sí, señor. Eso se llama incesto, creo. Sí, podrá ser como con la madrastra. Y el complejo de Edipo, creo que le gusta acostarse con la cucha. Edipo Rey, sí, señor. Bueno, que no se entera que es la cucha. Buena reflexión. O sea, no era sí, moza, pero también lo amamantó, se llama eso. Exacto. Ay, lo amamantó. Estamos hablando de las mozas de Álvaro Uribe Vélez. Figurativamente. Claro, tuvo otras por ahí. Viajaban con él en el avión y el man se les tiraba y las chinas se dejaban al vaivén y al aire de la música vallenata. Entonces, por esos días, antes de seguir, vayamos a este corte de comerciales, apreciado Felipe. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Bueno, entonces, don Isauro Murcia monta. Y ya los chinos Pablo Escobar y su primo Gaviria, y había Alfredo Gómez, un tocayo mío. Ya era narco. Alfredo Gómez, y tenían una chinita ya consentida que venía de la costa atlántica. Maluquita dicen en la costa. Maluquita. Maluquita le dicen o al man o a la vieja que fea. Oiga, los costeños son hasta amables en eso, ¿no? Para decir las cosas, sí. Maluquita, Maluquita. Esa Maluquita le dicen. Llamada Griselda Blanco. Yo no sé, parece que es familiar de la otra Maluquita,
Marta Lucía Ramírez, la ex vicepresidenta. que también un hermano por allá con heroína. Es que por todas partes le tocó pagar $150,000 para la fianza en Miami para que el narcotraficante de heroína, su hermano, saliera libre. Y por ahí el marido también como que ha pintado de blanco las narices en escándalos acá. Y ella fue vicepresidenta del esperpento de Duque, que era un muñeco, ahí solo un muñeco de ventrílocuo, cucho del títere. presidente. Y además de esto, Marta Lucía también fue ministra de Defensa en el gobierno de Uribe, en su primer periodo. Ministra de Defensa, ¿no? Sí, ¡Ay, señor! ¡Qué miedo! Imagínese tener uno, lo que está pasando con el ministro de Defensa, Sánchez. Tener uno de ministro de Defensa, Por Dios. Oiga, a propósito, estuve pensando en estos días, apreciado Felipe, nosotros tenemos que hacerle un barrido a los ministros de Defensa que tuvo Santos, Uribe y Duque. Sí, para mirar a ver qué ha pasado. Hay que mirar porque lo que hemos descubierto es que eso es una caja, no menor, gigante de corrupción. Y ayer lo dijo el tal ese Zapateiro en el chat con Pedro Sánchez, como se hacía desde antes, corruptos, robándose la platica multibillonaria del presupuesto que le dan a la defensa nacional. La noticia del 17 de marzo del 2019 del portal importantísimo, muy buen portal, hay que decirlo, informa muy bien en Colombia, Infobae, tituló: La escalofriante familia del narco colombiano que traicionó al Chapo Guzmán. Oiga, traicionar al Chapo Guzmán es como meterle una patada en el hígado al diablo. Literal. Más o menos parecido. O cortarle un cacho. Es que el Chapo Guzmán con todo ese poder, los Zetas, bueno, son El Chapo Sinaloa, el cártel de Sinaloa. No es que el Chapo se le trepó al Señor de los Cielos, a todas esas bandolas de México que son también familiares y todos caballistas también, ¿no? Es que parecen. Sí. Todos tienen sus ranchos en México y les gustan las yeguas, el perico, la maldad, como acá. Y Ave María, lo que pasa es que cambia el dialecto, no más, Sí. no más. Bueno, Uno entonces, dice güey, otro dice huevón. exacto, allá como dicen, chingón. El chingón, el güey. El güey. De Bueno. todo, no sé. Es que es lindo, Latinoamérica bella. La describe muy bien el gran escritor, valga la redundancia, uruguayo, ya fallecido, Eduardo Galeano. Las venas abiertas de Latinoamérica. Lean el librito para que vean. El que lea el librito se ahorra 500 programas de televisión. Las venas abiertas de América Latina. Bueno, pero entonces hago referencia aquí de un man que traiciona, que era compadre, eran compadres, porque son varios hermanos, llamado Alex Cifuentes. Alex Cifuentes Villa, del clan de los Cifuentes Villa, era tan peligroso que iba a matar a la suegra. Perdón, no, a la suegra la pela mucha gente. No, a la mamá y a la abuela. ¿Qué Dios. tal ese tipo? Qué cosa Alex más Cifuentes, brava. que es el que traiciona al Chapo Guzmán. Y el señor era hermanito de una bella dama llamada Dolis Cifuentes Villa, alias ¿qué? La mona, la moma, ¿cómo es que le dicen? Pues no, acá no tengo el alias, pero sé que ella era la que lavaba el dinero de lo que se recibía en Guatemala por el tema del narcotráfico. Y entonces la señora, ahora me acuerdo del apodo que le decían a la señora Cifuentes Villa, apenas fue mujer de Jaime Alberto Uribe Vélez, ya un traqueto allá, malandrín, amiguísimo de Pablo Escobar, 18 años. Y le clavó 2 hijos a la señora Cifuentes Villa, Dolly. Y Álvaro Uribe sale a decir que eso fue un amor furtivo de su hermano. ¿Cuál furtivo? Era la mujer. Un amor furtivo de 5 minutos. No, eso fueron 18 años. Un amor de fugitivos, mejor dicho. Un amor de fugitivos es un paseo. Un paseo a Melgar. Y allá conoció una china y entonces es un amor furtivo en una discoteca allá. Alias, Dolly Cifuentes era alias Lameno. La Meno.
Meno, ¿qué será la meno? De no, la menor, menopáusica, dice. ¿no? Porque era joven, ¿no? La cucha era. La menor, me imagino. Ah, puede ser la menor. Mm. Y consentida. Tuvo una niñita, hija, que se casó con un totraqueto y estuvo presita aquí en la cárcel con la mamá, en el Buen Pastor, y la niña desapareció como por encanto. Nadie sabe el paradero de la hijita, Ana María creo que se llama. Entonces, Álvaro Uribe Vélez, ay, ¿usted cómo no va a saber cómo se llama la mujer de su hermano? Ay, no, ese cuento para los pingos, no. Usted le conoce hasta el color de las pantaletas a la mujer de su hermano, así de sencillo. Así, y si eran billetudos, ay, padrecito, mucho más. Oiga, ese clan de los Cifuentes Villa, a uno lo mataron por allá, otros están huyendo, presos, es una bandola bravísima. Y fue un cartel poderosísimo, tan poderoso que se unió con el Chapito Guzmán. Sí. Hay fotos del Chapo con ellos, Ujú. íntimos del Chapo Guzmán. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos.